El manuscrito fue descubierto en 1987, oculto entre las páginas amarillentas de una edición rara de psicología y alquimia, en la biblioteca particular de Emilia Jung, viuda del célebre psiquiatra suizo. Durante décadas permaneció oculto, guardado como un secreto familiar, que nadie se atrevió a revelar al mundo. El documento, escrito a mano por el propio Carl Gustav Jung en sus últimos meses de vida, en 1961, contenía reflexiones que nunca aparecieron en sus obras publicadas, pensamientos que él consideraba demasiado controvertidos para su época, demasiado peligrosos para ser compartidos con la comunidad científica que aún luchaba por aceptar sus teorías sobre el inconsciente colectivo. La tinta azul desvaída por el tiempo revelaba palabras que parecían extraídas de las profundidades del alma de un hombre que dedicó toda su existencia al estudio de la psique humana. Jung, a sus 85 años, enfrentando los últimos suspiros de su viaje terrenal, había finalmente decidido documentar aquello que décadas de experiencia clínica, sueños visionarios y encuentros con lo inexplicable le habían revelado sobre el destino de las almas fragmentadas, aquellas que la medicina moderna clasificaría como psicopáticas o narcisistas, pero que él comprendía como espíritus atrapados en laberintos de sombras no integradas. El texto comenzaba con una observación inquietante. Durante sus años de práctica, Jung había notado un patrón peculiar en los momentos finales de pacientes que exhibían rasgos de personalidad antisocial severa. A diferencia de aquellos que partían en paz, conectados con alguna forma de trascendencia espiritual, estos individuos parecían enfrentar una resistencia invisible en el umbral entre la vida y la muerte, como si algo les impidiera seguir adelante con facilidad. Eran muertes largas, atormentadas, marcadas por una agitación que ningún sedante conseguía apaciguar completamente. Jung describía con precisión clínica, pero también con una sensibilidad poética que siempre lo caracterizó, cómo había observado a estos pacientes luchando contra fuerzas que parecían querer mantenerlos presos a la existencia física. En sus escritos secretos, relataba visiones que había tenido, no sueños, sino experiencias conscientes durante estados meditativos profundos, donde contemplaba lo que llamaba territorios intermedios, regiones etéreas donde las almas se reorganizaban después de dejar el cuerpo físico. El psiquiatra suizo había llegado a conclusiones que desafiaban tanto la doctrina cristiana tradicional como el materialismo científico de su época. Para Jung, la muerte no era un evento binario, cielo o infierno, existencia o extinción, sino un proceso de reorganización energética de la conciencia, donde cada alma gravitaba naturalmente hacia dimensiones compatibles con su nivel de desarrollo espiritual e integración psicológica. Las páginas revelaban su teoría más audaz: las almas fragmentadas, aquellas que en vida no lograron integrar sus sombras y desarrollaron patrones destructivos de relación con otros seres humanos, no eran simplemente castigadas después de la muerte, sino que quedaban temporalmente suspendidas en estados intermedios de existencia. Estos estados no eran lugares físicos, sino condiciones de conciencia donde el alma era confrontada, repetidamente, con las consecuencias energéticas de sus acciones durante la encarnación. Jung describía estos territorios como espejos infinitos de la psique, donde el narcisista se veía forzado a experimentar, en primera persona, todo el sufrimiento que había causado a otros, no como un castigo divino externo, sino como un proceso natural de equilibrio cósmico. El alma psicopática, desprovista de empatía durante la vida física, era inmersa en un océano de sensaciones empáticas que la forzaba a sentir, por primera vez, el dolor que había infligido. El manuscrito proseguía con relatos aún más extraordinarios. Jung describía cómo, durante sus experiencias cercanas a la muerte, que había ocultado al público, temiendo ser considerado mentalmente inestable, había sido guiado por figuras arquetípicas a través de estos planos intermedios. Allí, había presenciado almas en proceso de purificación, no a través de llamas literales del purgatorio cristiano,
sino a través de confrontamientos internos intensos con sus propias creaciones psíquicas. El lenguaje se volvía cada vez más poético conforme Jung se adentraba en territorios que desafiaban la descripción racional. Hablaba de almas narcisistas atrapadas en salones de espejos infinitos, donde cada reflejo mostraba no su grandiosidad imaginaria, sino la cruda realidad de sus vacíos internos. Describía cómo estas conciencias inicialmente reaccionaban con furia y negación, intentando romper los espejos o huir de los reflejos, pero eventualmente eran confrontadas con la imposibilidad de escapar de sí mismas. Para las almas psicopáticas, Jung vislumbraba un proceso aún más complejo. Estas conciencias, que durante la vida física se habían especializado en manipular y causar sufrimiento sin experimentar remordimiento, se encontraban en estados donde la ausencia de conexión empática, que en la tierra había sido su fuerza, se convertía en una prisión terrible. Eran forzadas a revivir, indefinidamente, cada momento de dolor que habían causado, pero ahora desde el punto de vista de la víctima, hasta que algún nivel de comprensión y remordimiento genuino emergiera de sus conciencias entumecidas. El texto revelaba que Jung había llegado a estas conclusiones no solo a través de especulación filosófica, sino a través de décadas de experiencias prácticas con pacientes moribundos, sueños lúcidos extraordinariamente vívidos y episodios de expansión de la conciencia que él cuidadosamente documentó, pero nunca publicó. Había desarrollado técnicas de inducción de estados alterados de conciencia que le permitían, según sus propias palabras, asomarse a través del velo que separa los mundos. En un pasaje particularmente conmovedor, Jung describía un encuentro visionario con su propio padre, el pastor Paul Achilles Jung, fallecido décadas antes. En este encuentro, ocurrido durante un periodo con Tropper, de grave enfermedad en 1944, su padre le había revelado verdades sobre la continuidad de la conciencia después de la muerte que contradecían completamente las enseñanzas cristianas convencionales que él había predicado durante su vida. El pastor Jung, ahora libre de las limitaciones doctrinarias terrenales, había explicado a su hijo que el universo operaba según principios de justicia no punitiva, sino restaurativa. Cada alma, independientemente de sus desviaciones durante la encarnación física, poseía un núcleo de luz divina indestructible. Sin embargo, para las almas severamente fragmentadas, el proceso de reconexión con esta luz esencial podía requerir períodos extensos en estados intermedios de purificación e integración. El manuscrito secreto de Jung escribió sobre cómo esta revelación había transformado completamente su comprensión de la psicología humana. Comenzó a ver a psicópatas y narcisistas, no como seres intrínsecamente malvados, sino como almas que se habían perdido tan profundamente en laberintos de desconexión que necesitarían procesos de curación post-mortem para reencontrar su humanidad esencial. El manuscrito contenía también descripciones detalladas de sincronicidades extraordinarias que Jung había experimentado en sus últimos años de vida, como si el universo estuviera confirmando sus intuiciones sobre la continuidad de la conciencia. Pájaros que aparecían en momentos específicos, sueños compartidos con pacientes que él solo descubría después, manifestaciones físicas inexplicables en su consulta. Todos estos eventos parecían tejer un tapiz de evidencias de que la realidad era mucho más fluida e interconectada de lo que la ciencia convencional estaba dispuesta a admitir. Una de las secciones más impactantes del documento trataba de casos específicos, obviamente anonimizados, de pacientes con trastornos severos de personalidad que Jung había acompañado hasta la muerte. En cada caso, él describía cómo los últimos momentos de estos individuos habían estado marcados por experiencias que sugerían un despertar tardío de la conciencia moral, como si en el umbral entre mundos, algo en sus almas finalmente reconociese la magnitud del sufrimiento que habían causado. Jung interpretaba estos despertares de última hora no como conversiones genuinas, sino como vislumbres momentáneos del arduo trabajo que estas conciencias tendrían por delante en los planos sutiles de la existencia. Era como si por algunos instantes,
el velo que ocultaba sus sombras no integradas fuese removido, permitiendo que se vieran a sí mismas con una claridad aterradora. El psiquiatra suizo tenía una teoría fascinante sobre por qué ciertas almas desarrollaban patrones psicopáticos o narcisistas durante la encarnación. Según sus visiones, estos no eran defectos aleatorios de la personalidad, sino consecuencias de traumas profundos sufridos en existencias anteriores. Traumas tan severos que el alma, al reencarnar, creaba mecanismos de defensa extremos que acababan por desconectarla completamente de su capacidad de sentir empatía o amor genuino. Esta perspectiva transformaba completamente la manera como Jung veía el tratamiento de estos trastornos. En sus escritos secretos, admitía que muchos casos eran prácticamente intratables durante una sola encarnación, pues exigirían no solo terapia psicológica, sino un proceso de curación que trascendiera los límites de la existencia física. Era una admisión humilde e inquietante de uno de los más grandes terapeutas de la historia. Algunas heridas del alma eran demasiado grandes para ser curadas en una sola vida. Sin embargo, Jung no veía esto con desesperación, sino con una esperanza cósmica profunda. Según sus revelaciones visionarias, el universo era infinitamente paciente y compasivo. Ninguna alma estaba perdida para siempre. Incluso las conciencias más fragmentadas eventualmente encontrarían su camino de vuelta a la totalidad, a la wholeness, que era su naturaleza esencial. Para aquellos que siguen estos relatos extraordinarios sobre los misterios de la conciencia y la vida después de la muerte, vale recordar que existen aún muchos secretos guardados en los archivos de la historia, esperando el momento oportuno para ser revelados. Si estos descubrimientos despiertan su curiosidad sobre los territorios ocultos del alma humana, suscríbanse a nuestro canal para no perderse las próximas revelaciones sobre los misterios que las grandes mentes de la humanidad prefirieron mantener en secreto. El manuscrito proseguía con descripciones aún más detalladas de los procesos post-mortem que Jung había vislumbrado para diferentes tipos de personalidades fragmentadas. Para narcisistas, describía un proceso que llamaba desintegración del falso yo, donde todas las máscaras y personajes artificiales que habían construido durante la vida física simplemente se disolvían, dejando el alma desnuda ante su realidad interior. Esta experiencia, según Jung, era simultáneamente aterradora y liberadora. Aterradora porque exponía el vacío que siempre había existido bajo la grandiosidad aparente, pero liberadora porque finalmente permitía que la verdadera esencia del alma emergiera. Jung había llegado a comprender que el narcisismo no era en su raíz amor propio excesivo, sino precisamente lo opuesto, era una herida profunda de autoestima que creaba un hambre insaciable por validación externa. Después de la muerte, cuando todas las fuentes externas de validación desaparecían, estas almas eran forzadas a confrontar el agujero negro interior que siempre habían intentado llenar con admiración ajena. El proceso de curación para estas conciencias implicaba aprender a nutrirse genuinamente a sí mismas, desarrollando por primera vez en su existencia un sentido auténtico de autoestima basado no en superioridad sobre otros, sino en conexión con la divinidad inherente que habitaba en su núcleo más profundo. Era un trabajo delicado y largo, que requería paciencia infinita de guías espirituales especializados en este tipo de curación. Para almas psicopáticas, Jung vislumbraba un proceso aún más complejo y prolongado. Estas conciencias se habían especializado en una desconexión empática tan profunda que, de cierta forma, habían atrofiado su capacidad de sentir. Era como si centros enteros de su estructura energética se hubieran cristalizado en patrones de insensibilidad. El proceso post-mortem implicaba un deshielo gradual y cuidadoso de esta cristalización, permitiendo que la sensibilidad empática fuese lentamente restaurada. Jung describía visiones donde había presenciado almas psicopáticas siendo cuidadas por seres de luz con paciencia infinita, como jardineros atendiendo plantas que habían sido severamente dañadas. El proceso no implicaba castigo o juicio, sino una forma de terapia cósmica,
donde cada pequeño progreso hacia la reconexión empática era celebrado y nutrido. Una de las revelaciones más sorprendentes del manuscrito era la teoría de Jung sobre la función cósmica de estos tipos de personalidad. Según sus visiones, almas que elegían encarnar con predisposiciones psicopáticas o narcisistas frecuentemente lo hacían como una forma de servicio, asumiendo papeles de catalizadores para el crecimiento espiritual de otras almas. Eran los villanos necesarios en la gran obra teatral de la evolución humana, proporcionando oportunidades para que otros desarrollaran compasión, coraje y sabiduría. Esta perspectiva no disminuía la responsabilidad de estas almas por sus acciones, ni minimizaba el sufrimiento que causaban, pero situaba sus existencias en un contexto cósmico más amplio. Jung veía el universo como un sistema inteligente y benevolente, donde incluso la aparente maldad servía a propósitos evolutivos mayores. Era una visión que trascendía completamente la moralidad convencional, abrazando una ética cósmica que operaba en escalas temporales y dimensionales que la mente humana común apenas podía concebir. En los pasajes finales del manuscrito, Jung compartía su propia preparación para la muerte, describiendo cómo sus encuentros visionarios con los planos sutiles de la existencia habían eliminado completamente cualquier miedo que pudiera tener sobre su propia transición. Sabía, con absoluta certeza, que la muerte era solo un cambio de estado consciente, como despertar de un sueño o pasar de una habitación a otra en una casa infinita. Jung describía cómo había comenzado a percibir presencias espirituales a su alrededor con creciente claridad, incluyendo pacientes ya fallecidos que venían a agradecerle por su ayuda durante sus vidas terrenales, y guías espirituales que lo preparaban para su propio proceso post-mortem. Estas experiencias no eran alucinaciones de una mente en declive, sino expansiones naturales de la percepción que ocurrían cuando la proximidad de la muerte afinaba su conciencia a frecuencias más sutiles de la realidad. El psiquiatra suizo revelaba también que había recibido, durante sus visiones, información sobre su propio trabajo futuro en los planos espirituales. Aparentemente, su misión terrenal de comprender y curar la psique humana continuaría después de su muerte, pero en un nivel mucho más amplio y eficaz. Podría trabajar directamente con almas en transición, ayudando especialmente a aquellas que habían sido severamente fragmentadas durante sus encarnaciones físicas. Esta revelación le traía una profunda alegría, pues significaba que todo el sufrimiento que había presenciado durante sus décadas como terapeuta, todo el dolor de los pacientes psicóticos, narcisistas y psicópatas que había intentado ayudar con recursos limitados, finalmente podría ser verdaderamente sanado. En los planos espirituales, tendría acceso a recursos de sanación que trascendían completamente las limitaciones de la terapia terrenal. Jung escribía sobre cómo esta perspectiva había transformado su visión sobre el fracaso terapéutico. Casos que había considerado fracasos durante su carrera ahora eran comprendidos como semillas que germinarían solo en los suelos más fértiles de los mundos espirituales. Ningún esfuerzo terapéutico era desperdiciado. Todos contribuían a procesos de sanación que se desarrollarían en escalas temporales mucho mayores que una sola encarnación. El manuscrito culminaba con una experiencia trascendental que Jung había tenido pocos meses antes de escribir el documento. Durante una profunda meditación en su consultorio en Kuznach, su conciencia había sido transportada a lo que él describía como el centro coordinador de los procesos post-mortem, una dimensión donde entidades altamente evolucionadas supervisaban y coordinaban los caminos de sanación de todas las almas en transición. En este lugar, Jung había presenciado un sistema de justicia y compasión cósmicas que operaba con perfección absoluta. Cada alma, independientemente de cuán fragmentada o perdida se hubiera tornado durante su encarnación física, recibía exactamente el tipo de ayuda y las oportunidades de sanación que necesitaba. No había castigo arbitrario, ni condena eterna, sino solo un amor infinitamente paciente que persistía hasta que cada conciencia encontrara su camino de vuelta a la totalidad. Jung había visto almas psicopáticas ser gradualmente reconectadas con su capacidad de sentir,
a través de procesos terapéuticos que duraban el equivalente a cientos de años terrestres, pero que eran experimentados por esas conciencias como períodos naturales de crecimiento y descubrimiento. Había presenciado narcisistas aprendiendo por primera vez a amar genuinamente, no solo a sí mismos, sino a toda la red de existencia de la cual formaban parte. La experiencia había sido tan abrumadora, que Jung pasó días en un estado alterado de conciencia incapaz de retornar completamente a la realidad consensual. Cuando finalmente logró integrar la experiencia, comprendió que había recibido un vislumbre de la verdadera naturaleza de la realidad, una realidad donde el amor era la fuerza fundamental que gobernaba todos los procesos, incluyendo aquellos que desde la perspectiva terrenal limitada, parecían crueles o injustos. El manuscrito terminaba con una profunda reflexión sobre el papel del alma en el viaje humano. Jung escribía que cada encarnación era como una sola nota en una sinfonía cósmica infinita. Algunas almas venían a tocar notas armoniosas y melodiosas, mientras que otras asumían la responsabilidad de tocar las disonancias y los contrastes necesarios para que la música total tuviera profundidad y complejidad emocional. Almas psicopáticas y narcisistas eran, desde esta perspectiva, músicos valientes que aceptaban tocar las notas más difíciles y discordantes, sabiendo que sería un papel doloroso y solitario, pero esencial para la belleza total de la composición cósmica. Su sacrificio era inmenso, pues significaba pasar encarnaciones enteras desconectadas del amor y la armonía, pero era un servicio que solo almas muy evolucionadas estarían dispuestas a asumir. Jung concluía que la verdadera tragedia no era la existencia de personalidades fragmentadas, sino la incapacidad de la humanidad de reconocer el servicio que estas almas prestaban al todo. Si las personas pudieran comprender que incluso los seres aparentemente más malignos eran, en algún nivel, sus maestros y catalizadores de crecimiento espiritual, la compasión sustituiría al juicio, y la sanación se volvería posible incluso para las fragmentaciones más severas. Las últimas líneas del manuscrito eran una oración, no en el sentido religioso convencional, sino como una expresión de gratitud cósmica. Jung agradecía por haber sido permitido vislumbrar la verdadera naturaleza de la realidad, por comprender que detrás de toda aparente crueldad, había un amor infinitamente inteligente orquestando procesos de sanación y evolución que trascendían completamente la comprensión humana común. Cuando el manuscrito fue finalmente descubierto, décadas después de la muerte de Emilia Jung, quienes lo leyeron comprendieron por qué había optado por mantenerlo en secreto. Las ideas eran demasiado revolucionarias para su época, desafiando simultáneamente dogmas religiosos y materialistas. Pero quizás ahora, en una era donde la conciencia humana se expande rápidamente, el mundo esté finalmente listo para recibir estas revelaciones sobre la verdadera naturaleza del alma, de la muerte, y del proceso infinito de sanación y evolución que rige toda la existencia. Lo que permanece, cuando el cuerpo se desvanece, no es juicio ni castigo, sino un amor tan profundo y paciente que persistirá a través de todas las encarnaciones necesarias, hasta que cada alma, por más fragmentada que se haya vuelto, reencuentre su luz esencial y su lugar en la armonía cósmica infinita. El viaje puede ser largo, especialmente para aquellos que se perdieron profundamente en los laberintos de la desconexión, pero el destino es siempre el mismo, el regreso al hogar de la conciencia unificada, donde todas las heridas sanan y toda disonancia se resuelve en música celestial.